Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Alfredo Serrano, director del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC, solicitó que se inicien los trámites previstos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos para proceder a la remoción de su secretario general, Luis Almagro Lemes, por su papel en las elecciones presidenciales de Bolivia en el 2019 y que derivaron en un golpe de Estado, lo cual, según el comunicado, se hace más evidente ante los resultados de las elecciones en este año. Un análisis realizado por CELAC evidencia que ambos procesos electorales son o bien muy similares o en muchos casos superiores en este año frente al pasado. Ocho de la mañana con 42 minutos, 8 con... Saludamos entonces a Atilio Borón, politólogo, catedrático y escritor argentino. Buenos días, Atilio, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. En las últimas horas, la CELAC ha enviado una comunicación a la Organización de Estados Americanos para pedir la renuncia del secretario general tras el papel lamentable y triste que tuvo esta organización regional en la crisis política de Bolivia, en las primeras elecciones que terminaron posteriormente en crisis y derivando en la salida del expresidente Evo Morales. Ahora la OEA dice que el último proceso electoral que ha dado como triunfador a Luis Arce de su partido, del partido del expresidente Morales, están bien realizadas, que no ha habido ningún problema, pero se ratifica en que en las elecciones anteriores hubo irregularidades. ¿Cómo mirar esta posición que tiene ahora la OEA? Buenos días, bienvenido. Buen día, bueno, gracias por la llamada. Miren, realmente yo creo que lo que demostró la elección en Bolivia fue que el fraude lo cometió la OEA el año pasado, la misión de la OEA, los expertos de la OEA, cosa que ya se había comprobado, ¿verdad?, por varias universidades americanas, por lo menos dos, que son los principales centros de estudios electorales a nivel internacional, que es la Universidad de Michigan, era una, la otra creo que era la de Portland, pero Michigan era el número uno a nivel mundial en esta materia. Y esto le trajo a ese pueblo de Bolivia, le abrió las puertas para un horror que duró durante prácticamente 11 meses, dos grandes masacres, 37 muertos, más todas las violaciones a los derechos humanos, atentados contra los derechos humanos, las libertades públicas, gente que se ha exiliado, gente que está todavía refugiada en la residencia del embajador de México en la ciudad de La Paz. Hay 7 funcionarios de alto rango del gobierno del presidente Morales que todavía están ahí. Todo esto se lo debemos fundamentalmente a la OEA, de manera tal que lo que ha hecho el CELAC es simplemente iniciar un proceso de reparación del daño inmenso que debería comenzar no solamente con la renuncia del señor Luis Almagro, que vamos a ver si se hace, porque no es precisamente un hombre honrado y respetuoso de los valores éticos. Realmente creo, yo tengo la peor opinión de él, pero de todas maneras creo muy importante eso, y que además los países, aun cuando sean países que no hayan simpatizado con el gobierno de Evo Morales, no pueden ser cómplices del daño tremendo que ha hecho el señor Almagro y la OEA en Bolivia. Así que espero que la propuesta del CELAC prospere. Yo la he avalado con mi firma, la he hecho circular entre muchos amigos y bueno, vamos a ver si los gobiernos reaccionan como se espera. Doctor Borón, ¿cómo le va? Muy buenos días desde Quito, Ecuador. Este comportamiento de Luis Almagro, que ha dejado muchísimo que desear, que ha puesto en riesgo no solo la democracia de Bolivia, sino también la estabilidad en la región, porque así como ha respaldado regímenes autoritarios como el de la señora Añez, ha hecho lo propio con Lenín Moreno y con el señor Piñera en Chile. Hay un pronunciamiento que me parece también muy contundente, además de la carta que ustedes han suscrito a través de la CELAC, que es el del gobierno mexicano, liderado por Andrés Manuel López Obrador, que también le exige la salida al señor Almagro de la OEA. ¿Cuánto le ha restado soberanía a la región el paso de Almagro por la Organización de Estados Americanos, quien ha seguido los designios de la Casa Blanca y de todo lo que le ha pedido que haga y deje de hacer el señor Mike Pompeo?
Mire, muchísimo. La verdad que el daño que... La OEA siempre fue una institución que provocó grandes daños en América Latina, debemos decir eso, ¿verdad? Por eso fue muy importante la creación de la UNASUR, cuya sede precisamente estaba en Ecuador, y la creación de la CELAC. El daño ha sido enorme y yo creo que es hora de que los países de América Latina, conscientes de eso, busquen fortalecer a la CELAC como un organismo genuinamente latinoamericano y caribeño, al margen de intervenciones de países como Estados Unidos, que realmente cuando interviene en los asuntos de América Latina, cosa que hace permanentemente, lo hace en beneficio propio y no en beneficio de nuestros países. De manera tal que creo que la postura mexicana ha sido muy valiente, no me sorprende, está en línea con la tradición de la política exterior de México. Recordemos que cuando la OEA, a instancias del pedido hecho por el presidente John F. Kennedy, ¿verdad?, expulsó a Cuba del sistema interamericano y prohibió todo tipo de vinculación con la isla rebelde, el único país que mantuvo las relaciones diplomáticas con Cuba fue México. Creo que eso ahora aparece de nuevo, México tomando la delantera en esta batalla, ¿verdad?, para tratar de, bueno, por lo menos purificar en lo que se pueda la OEA. Y yo le agregaría, Alexis, a lo que usted dijo, que la OEA no solamente ha validado regímenes como el de la señora Áñez o un gobierno como el de Piñera, en donde se han cometido atrocidades que ni siquiera en la época de Pinochet. En la época de Pinochet, Carabineros no disparaba a la cara de los manifestantes. Hay casi 500 jóvenes en Chile que perdieron un ojo o ambos ojos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Luis Almagro no ha dicho una palabra sobre los crímenes interminables en Colombia, un país fronterizo con Ecuador, en donde los propios organismos de derechos humanos hablan de prácticamente un asesinato político o de líder social por día. Y esto no le ha movido un pelo a Almagro, mucho menos a la señora Bachelet, que tan celosamente miran con ojos muy, muy agudos, ¿verdad?, qué es lo que estaría ocurriendo en Venezuela. Entonces creo que es una institución que ya ha dado muestra de que francamente no tiene mucho sentido que la mantengamos y que los gobiernos pongan dinero para sostener esa burocracia que tiene la OEA. Doctor Barón, ¿qué posibilidades reales hay de que el señor Almagro deje americanos? Mire, yo quisiera aclarar que le resta una cuota mínima de moralidad y de eticidad como para decir, bueno, ya he cumplido mi papel, todo esto ha sido una tragedia, he ocasionado muchas muertes, penurias y sufrimientos en Bolivia, es hora de que otro se haga cargo. Probablemente de Washington le den un empujoncito, probablemente. Habrá que ver, porque Washington está en suspenso hasta después de las elecciones. Cuando digo después, porque yo creo que es difícil que los resultados se sepan el día 3 de noviembre, o sea, el martes 3, va a haber toda una disputa muy fuerte, no sería la primera vez, recordemos que en el año 2000 hubo todo un proceso, un tira y afloje para ver quién era el sucesor de Clinton. Finalmente fue Bush hijo, pero por una manipulación de la Corte Electoral en el estado de Florida, en donde, ¿verdad?, el triunfo fue absolutamente manipulado por el hermano de Bush, que era gobernador del estado de Florida, cosa que si lo hubiéramos hecho en Ecuador hubiera sido un escándalo, o si se hubiera hecho en Argentina, pero se hizo en Estados Unidos y pasó. Entonces acá y avalado por los grandes medios de comunicación, ¿no? Recordemos que también se hizo eco del fraude. Totalmente, totalmente. Fue una cosa realmente escandalosa, un fraude de esos, ¿verdad?, que nos achacan a nosotros y que realmente en los procesos electorales en América Latina han mejorado muchísimo. Bueno, pues yo digo por eso, depende qué pase con estas elecciones de Estados Unidos, depende si queda Trump o si queda Biden. Yo creo que si queda Biden va a haber una presión muy fuerte para que el gobierno de Estados Unidos le invite a Luis Almagro a que se tome unas vacaciones. Me parece. Si llegara a ganar finalmente Trump, cosa que no deseo, bueno, ahí sí probablemente Almagro podría mantenerse en el cargo. Lo que le restaría a la región, doctor Atilio Borón, sería que, ¿cuál sería el camino? Porque, digamos, un poquito de esperanza se van abriendo, ¿no? El triunfo en Bolivia del MAS
abre un poco nos da un poco de oxígeno lo que pasó el año pasado con Alberto Fernández en la Argentina, lo que podría ocurrir en Ecuador en el mes de febrero del próximo año. Pero el camino de la región debería ser a reformular, a reconceptualizar a la OEA o a retomar el proyecto de la UNASUR. Miren, nosotros, perdón, como región, nosotros no tenemos nada que hacer en la OEA. Digo, ya está probado durante casi un siglo. Creo que la UNASUR había sido un avance extraordinario, por eso fue tan combatido por los gobiernos de derecha que se entronizaron en la región. Lo que hizo el presidente Lenín Moreno es incalificable, ¿verdad? Y va a tener que dar cuentas no solamente ante la historia, también ante la justicia, por lo que ha hecho al destruir una institución como la UNASUR, por razones además absolutamente comprensibles. Nosotros como Sudamérica tenemos una serie de problemas, objetivos comunes que no pueden realizarse en la medida en que sometemos el logro de esos grandes metas a los designios de Estados Unidos. Y acá quiero introducir un elemento que a veces se olvida y que los analistas internacionales tenemos que recordar permanentemente. Si usted me pregunta cuál es la diferencia entre la gravitación de China en Sudamérica, por ejemplo, y la gravitación de los Estados Unidos, le diría que hay muchas, pero hay una que es fundamental y que es reconocida por los mejores analistas de Estados Unidos, que dicen lo siguiente, ¿verdad? No lo dicen a menudo, pero si usted los interroga a fondo se lo van a decir. Estados Unidos tiene eso que ellos llaman la presunción hegemónica. ¿Qué es la presunción hegemónica? La idea muy arraigada en la historia de Estados Unidos y en el pueblo y en el imaginario popular de los estadounidenses de que Sudamérica les pertenece, ¿verdad? Como en más de una ocasión en discusiones de este tipo, me lo han dicho a mí en seminarios en Estados Unidos o en otras partes del mundo, la idea es que you belong to us, nos dicen, o sea, ustedes nos pertenecen. Y esta idea viene no de ahora ni de Reagan, viene ya desde John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Que planteó claramente la necesidad de mantener el control de eso que ellos llaman la gran isla americana. O sea, Estados Unidos considera su seguridad nacional como algo dependiente de que en esa gran isla que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego no haya gobiernos indóciles. No les digo gobiernos revolucionarios, simplemente bastan con que sean gobiernos que sean desobedientes, ¿verdad? Aunque no se propongan salir del capitalismo ni romper relaciones con Estados Unidos, pero simplemente que no se cuadren ante una orden de Estados Unidos. Esa presunción hegemónica es fundamental y es lo que está en la base de la OEA. La OEA tiene por objetivo garantizar la docilidad, la obediencia de los gobiernos latinoamericanos, muchas veces, yo diría, traicionando los propios intereses nacionales. Por eso es tan importante fortalecer la UNASUR y desarrollar una estrategia en conjunto como región. Doctor Barón, el ex secretario de la UNASUR, el señor Ernesto Samper, mencionó la posibilidad de reactivar ese organismo regional y que su sede sea Argentina. ¿Usted le ve posibilidades de esta reactivación de la UNASUR? Yo, de la UNASUR, dice usted, yo creo que sí, yo creo que es necesario. Y además estamos nosotros en vísperas de cambios muy importantes. Yo quiero decirle lo siguiente, lo de Bolivia, mi manera de interpretar, creo que va a tener un impacto muy fuerte sobre toda la región. Va a tener un impacto fuerte este próximo domingo, lo van a ver ustedes en el caso del voto en Chile para abandonar definitivamente la constitución pinochetista, que es un escándalo que después, ¿verdad?, de 30 años de democracia sigue existiendo la misma constitución, si bien se le hicieron reformas muy marginales, pero es la misma constitución. Va a tener un impacto también en las elecciones parlamentarias que son muy importantes, que la prensa no está examinando, las elecciones que van a tener lugar en Brasil el 15 de noviembre. Hay elecciones municipales en donde hay algunas ciudades, en donde hay algunas candidaturas que pueden significar un ligero cambio de rumbo, ¿verdad?, en Brasil. Impacto sobre las elecciones de Venezuela del 6 de diciembre, en donde hay un sector de la oposición que es muy significativo, que ha resuelto en buena hora participar en las elecciones y
van a ser elecciones muy competitivas, porque mucha gente piensa de que, yo les digo una cosa, en medio de una penuria tan grande como ha producido el bloqueo en Venezuela, un bloqueo que ha tenido una ferocidad pero tremenda, porque no han podido importar alimentos, medicamentos. Yo les voy a decir una cosa, yo tengo 3 personas conocidas, una amiga muy cercana personal mía, y 2 padres de amigos que murieron a causa de que no llegaron a tiempo los medicamentos oncológicos debido al bloqueo. Entonces, en ese clima, ¿verdad?, de privaciones y de penurias intencionalmente ocasionadas por el bloqueo, una oposición al gobierno chavista puede tener un gran resultado en las elecciones. O sea, no hay que descartar eso. Y la influencia de Bolivia va a ser muy importante para animar a que la gente salga a votar. Y eso es lo importante. Lo mismo que en Chile. En Chile los jóvenes no iban a votar. Ahora parece que van a ir a votar en masa. Y eso es importante. Y finalmente lo que pase en Ecuador en febrero, que va a ser una elección importantísima, porque si llegara a producirse un vuelco electoral, y espero, ¿verdad?, realmente espero de todo corazón que eso se produzca, bueno, el mapa sociopolítico latinoamericano se modificaría notablemente en un plazo de 3 meses. Y esta es una gran noticia. Y eventualmente, en ese marco, y ahí voy a su pregunta, podría pensarse una UNASUR con una sede transitoria en Buenos Aires, pero normalizada la situación en Ecuador. La sede tendría que estar en Ecuador, en donde ya está, en un edificio que ya se construyó, y además Ecuador tuvo el mérito de ser el país que lideró ese proceso y que dijo, bueno, acá tienen ustedes su casa. O sea, yo diría provisoriamente, mientras esto se arregle, que venga acá, pero una vez que la situación se normalice, yo espero que se normalice lo antes posible en el Ecuador, ¿no es cierto? La UNASUR debería volver allá y Ecuador debería jugar ese papel de gran articulador regional, porque no solamente la geografía hace que Ecuador desempeñe ese papel, sino su misma trayectoria política reciente. Así que esto sería un poquito mi visión sobre el tema. Doctor Borón, le pido una reflexión brevísima, en 1 minuto si es posible, sobre qué es lo que tiene que hacer el progresismo en el resto de países de la región para no marearse con lo que ha sucedido en Bolivia, porque vamos a creer que esto va a provocar un efecto dominó y de que va a haber ese vuelco por osmosis, ¿no?, en la región. ¿Qué es lo que tiene que hacer el progresismo, la centroizquierda, para no marearse y para, digamos, seguir trazando el camino? Mire, yo creo que fundamentalmente lo que tiene que hacer es avanzar en la batalla de ideas, tratar de ser muy efectivos en el combate al torrente de fake news que nos está inundando con basura informativa que hace que la gente esté muy confundida, perfeccionar los dispositivos de organización, no solamente los clásicos, ¿verdad?, partidos y sindicatos, sino también los movimientos sociales, y ser muy claros en nuestra solidaridad incondicional con los gobiernos que son atacados tan ferozmente por Estados Unidos como los gobiernos de Cuba y Venezuela. Y poner en cuestión esos informes tan malévolos que han sido hechos sobre esos países, ¿verdad?, básicamente los informes de Bachelet y del Grupo de Lima, y rescatar en cambio el informe de la Asociación Americana de Juristas, que hace un informe, un balance sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que es notable por su equilibrio, por su equidistancia y por su capacidad de ofrecer un panorama claro de la situación tan tremenda que está pasando ese país hermano. Muchísimas gracias. Le estamos infinitamente agradecidos por su tiempo, por la información, por el análisis que nos ha permitido compartir con nuestra audiencia. Al doctor Atilio Borón, politólogo, catedrático, escritor argentino, una verdadera eminencia en el ámbito internacional. Doctor Borón, muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenos días. Gracias, doctor. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.